Hoy hablaremos de máximos y mínimos en dos variables, también llamado valores extremos en dos variables. Ya tenemos el conocimiento vasto de la búsqueda de máximos y mínimos en cálculo 1, donde uno inicialmente buscaba estos famosos puntos críticos, que eran los candidatos a convertirse en máximos y mínimos, para luego, mediante, por ejemplo, el proceso de la segunda derivada, poder decidir qué categoría de puntos eran. ¿En qué sentido? Si los puntos se convertían en máximos o en mínimos o no teníamos información. ¿Ya? En este caso, la secuencia se va a mantener medianamente de la misma manera y para eso vamos a partir primero definiendo los puntos críticos. Entonces ahí, como les acabo de mencionar, entonces de la misma manera que ocurre en las funciones de una variable, los extremos de una función de dos variables tienen como condición necesaria anular la derivada parcial. Formalmente diremos lo siguiente. Si f de x, y alcanza su máximo, bueno, o su mínimo, en el punto x sub 0 y sub 0, siempre en el interior de un subconjunto del dominio de la función, si las derivadas parciales existen, entonces se cumple que las derivadas parciales son iguales y se anula. Para el caso que la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y sobre este punto se anula, diremos que este punto tiene un nombre y lo llamaremos punto crítico. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Es aquel punto en donde las derivadas parciales de primer orden se nos anulan. Recordad que estos puntos críticos son los que se van a convertir en algún momento o en máximos o en mínimos o en dos categorías más que posee estas funciones de dos variables. Pero siempre recuerden que la dinámica para poder obtener máximos y mínimos o valores extremos es primero buscar los puntos críticos, ya que es lo que acabamos de definir con la anulidad de las derivadas parciales de primer orden. Bueno, aquí tenemos un ejemplo bien concreto. Tenemos una función de dos variables, 2x cuadrado más 2y cuadrado menos x a la 4 menos y a la 4 más 3. Bueno, si calculamos la derivada parcial con respecto a x, nos da 4x menos 4x cubo. Si derivamos con respecto a y, nos va a quedar 4y menos 4y cubo, ¿ya? Cada una de esas derivadas parciales las vamos a igualar a cero. ¿Para qué? Para buscar los puntos críticos. Y ahí tienen las relaciones. La primera ecuación está solamente en función de x. Y la segunda ecuación, la 4y menos 4y cubo, solamente está en función de la y. De aquí podemos obtener 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? Porque de la primera ecuación el x puede ser 0, el x puede ser 1 o el x puede ser menos 1. Y en la segunda ecuación o la segunda condición el y puede ser 0, puede ser 1 o puede ser menos 1. Haciendo todas las combinaciones posibles de los tres candidatos de x y los tres candidatos de y, podemos obtener estos 9 puntos que tengo abajo detallados. El punto 1 es 0,0. Ahí el punto, puse punto 2,3. Ahí estoy considerando el punto 2 y el punto 3. El punto 2 sería 0,1 y el punto 3 sería 0,-1. El punto 4 y 5 tienen la forma 1, 0 y menos 1, 0. El punto 6, 7 tienen la forma 1, más menos 1 y el otro es más menos 1, 1. Entonces aquí lo que hemos hecho es tomar una función de dos variables, calculamos sus derivadas parciales, las igualamos a 0, resolvemos este sistema que nos queda y para este caso en particular tenemos 9 candidatos a ser valores extremos, a ser puntos máximos o mínimos. Pero hasta ahora solamente son puntos críticos. Bueno, el criterio para clasificar los puntos críticos es lo siguiente. Entonces, una vez conocida la clasificación, nos interesa establecer criterios que permitan decidir a cuál de estos tipos pertenece el punto crítico encontrado. Para ello, buscaremos un método que utilice las derivadas de segundo orden. Si ustedes se acuerdan, en cálculo 1, uno de los criterios era el criterio de la segunda derivada. Aquí lo vamos a ampliar, ¿ya? Entonces, presentaremos el criterio para funciones de dos variables. Entonces, si las segundas derivadas parciales de la función son continuas en un entorno del punto x sub 0 y sub 0, y se cumple que las derivadas parciales en x y en y valen 0, o sea, estamos hablando de que es un punto crítico, entonces definimos la siguiente expresión. Ahí tenemos la derivada de segundo orden de x multiplicada por la derivada de segundo orden en y menos el cuadrado de la derivada de segundo orden en el orden x, y, pudiendo ser también en el orden de y de x. Ya, ese de es el que nos va a ayudar, es la forma que vamos a poder decidir si los puntos críticos
tienen alguna característica en especial, ¿ya? Ahora, ojo, esas derivadas son las 4 derivadas parciales de segundo orden, que en las sesiones anteriores eh, las trabajamos con la hessiana. Entonces, el criterio de clasificación de los puntos críticos. Tenemos las siguientes conclusiones. Tenemos 4 datos. Primero, el D, recuerden que era lo que habíamos mencionado anteriormente, ahí se los vuelvo a indicar. Y tengo 4 posibilidades. Que el D sea positivo y que la derivada en XX sea positiva, que en el fondo sería derivar con respecto a X y después volver a derivar con respecto a X. En ese caso, el punto es un mínimo local. La segunda opción es que vuelve a ser D positiva, ahora la segunda derivada en X es negativa y concluimos que el punto es un máximo local. Y 2 opciones más, si el D es negativo, entonces el punto se dice punto silla, que es una categoría concluyente, y si el D nos llegara a dar 0, el criterio no nos sirve para decidir la categoría de este punto crítico. Ahora, el determinante de la matriz hessiana. Utilizando el determinante de la matriz hessiana, obtendremos la expresión que anteriormente denotamos por D. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo una matriz, que es la que calculamos en las sesiones anteriores. Todas las entradas son derivadas de orden 2. Si a esa matriz yo le saco el determinante, justamente obtengo la expresión que acabamos de mostrar anteriormente. Eso es lo que se llama el hessiano. Entonces, podríamos pasar por la matriz y sacar el determinante y buscar la D, o simplemente utilizar la D ya en su forma reducida, ¿ya? Pero lo importante es que esa D que mostré anteriormente, que es la que está ahí, es justamente obtenida mediante el determinante de esta matriz, que es la matriz hessiana. Ya, veamos otro ejercicio. Ahí tengo una función también de 2 variables. Bueno, primero calculemos los puntos críticos, que es lo que hicimos en el problema anterior. Entonces, igualando a 0 las derivadas parciales de primer orden. Ahí están las 2 derivadas. Bueno, ahí ustedes resuelvan bien el sistema, no es un sistema tan complicado. Comiencen con la parcial con respecto a i, porque ahí pueden factorizar por 6i, y ahí les queda 2 casos viables, ¿ya? Bueno, pero resolviendo el caso del sistema de 2 por 2, obtenemos 4 puntos, el 0, 0, el 2, 0, el 1, 1 y el 1 menos 1. Con lo cual podemos construir 4 matrices hessianas, siendo la general de ellas, o sea, sin pensar en los puntos críticos, solamente con la función de arriba, esta matriz de 2 por 2, ¿cierto? Porque es una matriz asociada a una función de 2 variables, y ahí tenemos sus entradas, 6x menos 6 la primera, 6x menos 6 la entrada 2, 2, y las mixtas, cada una vale 6 veces i. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar cada uno de esos 4 puntos críticos y los vamos a reemplazar en el determinante de la hessiana. Y vamos a tener estos resultados, ¿ya? Entonces ahí tenemos la matriz, la primera matriz que se obtiene en el punto 0, 0. Esa matriz que da menos 6, 0, 0, menos 6. Y nos da determinante 36. Pero la primera entrada es negativa. La primera entrada de la matriz es menos 6, con lo cual el 0, 0 pasaría a ser un punto máximo. Segundo caso, tomo el punto 2,0, nos queda esa matriz 6, 0, 0, 6, su determinante es 36, pero ahora su primera entrada es 6, positiva, con lo cual tenemos un punto mínimo. Y en los otros 2 puntos, en el 1, 1 y el 1 menos 1, tenemos 2 matrices con determinante negativo, y ahí inmediatamente tenemos la categoría de punto silla. Así que para esta función de 2 variables tenemos un punto máximo en 0, 0, un punto mínimo en 2, 0 y 2 puntos sillas, en 1, 1 y en 1 menos 1. Ya, veamos una aplicación interesante. Dice: un ejecutivo de una importante empresa del sector textil determinó que la función de costo conjunto por la producción de 2 artículos, cuyas cantidades son X e Y, respectivamente, de uso para caballeros, está dada por la siguiente función: X4 más Y4 menos 4XY más 6, donde, bueno, X y Y se están midiendo en miles de dólares, y la función también, ¿ya? Y nos hacen 2 preguntas: ¿cuántas miles de unidades de ambos artículos minimizan el costo conjunto? Y después de eso vamos a ver a cuántos miles de dólares alcanza ese costo mínimo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función de arriba, la derivamos con respecto a X, nos queda 4x cubo menos 4y, la derivamos con respecto a Y, que es 4y cubo menos 4x, ¿ya? Entonces, nuevamente buscamos los puntos críticos. Se igualan a 0 las dos ecuaciones. Hacemos las restricciones, obviamente, respectivas al ejercicio, y solamente
vamos a poder considerar el punto 1,1. Otro punto que sale del sistema es el 0,0. De ahí vean por qué se descarta, ¿ya? Entonces, para terminar la categoría de dicho punto, del 1,1, vamos a construir nuevamente la matriz hessiana. La matriz hessiana en general sería 12x menos 4 menos 4 y 12y. Le sacamos el determinante sobre el punto y nos da 144 menos 16, que es 108, negativo. Además, la primera entrada de esta matriz, que es 12x, se convierte en 12 porque la x vale 1, es positiva. Por lo tanto, con esa condición, estamos en presencia de un punto mínimo, ¿ya? ¿Cuál es el costo? El costo, bueno, es tomar ese 1 y ese 1, que acuérdense que está en miles de dólares. En el fondo el punto es 1000, ¿ya? Pero como el ejercicio nos acotó a miles de dólares, consideramos solamente el punto 1,1. Tomamos el 1,1, lo reemplazamos en la función Q, que era la que nos daba el ejercicio, y eso nos da resultado 4. Es decir, tenemos un valor final de 4000 dólares como el costo. Bueno, ahí tendríamos entonces este proceso de búsqueda de puntos críticos utilizando las derivadas de primer orden, una aplicación importante de la hessiana, que en el fondo nos va a ayudar a discriminar la categoría de estos puntos críticos, y hay un par de ejercicios que resolvimos. ¿Ya? Así que eso sería. Bueno, repasen y el día que nos corresponde en clase lo vamos a reforzar esta materia. ¿Ya? Así que estén bien, un abrazo y cuídense.